Hola, el día de hoy vamos a hablar justamente de uno de los investigadores más importantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, por sus siglas la UNAM, quienes el 7 de octubre confirman el deceso de Mario Molina, uno de los importantes investigadores a nivel mundial en el área de química, porque justamente fue uno de los primeros mexicanos en ganar el Premio Nobel de Química de 1995. Y para el día de hoy tenemos un invitado muy importante, quien será el periodista Miguel Bárcena. Miguel Bárcena Díaz, periodista, escritor, buzo y explorador, licenciado en Comunicación por la Universidad Iberoamericana, diplomado en Periodismo por la Universidad de Navarra, España y Lead Fellow del Programa en Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Colmex. Productor, conductor de programas de radio y TV especializados en temas ambientales y sustentabilidad en medios públicos y privados. Él es quien nos acompaña. Vamos a ver la entrevista con Miguel. Hola Miguel, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, José Pablo, Dana, muy buenas tardes, un gusto estar con ustedes. El gusto, te aseguro que es todo nuestro. Y bueno, ya platicamos un poquito de la importancia y lo que hizo el doctor Molina en la introducción y también pues de tu trayectoria como periodista, Miguel. Y queríamos preguntarte, precisamente el doctor Molina ganó el premio Nobel de Química. ¿Qué representó esto para el ámbito científico mexicano en los 90s? Pues mira, primero que nada fue una gran sorpresa, una agradabilísima sorpresa, porque pues es muy difícil que los científicos latinoamericanos y mexicanos en particular pudieran alcanzar estas distinciones, porque como todos sabemos, los presupuestos en la investigación científica y tecnológica en México y otros países latinoamericanos son muy escasos, son muy reducidos. Entonces, México tiene grandes talentos, tiene grandes científicos, grandes médicos, grandes investigadores, pero no tienen los recursos, no tienen los presupuestos, porque las instituciones académicas en las que están no cuentan con ellos, pues porque no es nuevo, los gobiernos federales siempre han sido muy austeros, por no decirles pichicatos, con el tema de los recursos. Mario Molina, cuando se va a Estados Unidos a hacer su doctorado y su postdoctorado, pues se va a una institución como es el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Yo tuve la oportunidad de estar ahí hace un par de años. Cuando tú ves las instalaciones, los laboratorios, la gente, ¿no? Incluso hoy era muy sorprendente ver que una gran mayoría de estudiantes eran asiáticos, sobre todo hindús, pakistaníes, chinos, etcétera. Veías pocos mexicanos. ¿Y por qué se van a estas instituciones? Pues porque ahí van a tener precisamente todo lo que se requiere, la infraestructura y el presupuesto. Entonces, cuando Mario Molina gana por una investigación que había iniciado desde 1974, ¿por qué? Pues porque estas investigaciones requieren de mucho tiempo para ir comprobando que lo que ellos presumen puede ser cierto, pues nos da muchísimo gusto, no solo a los mexicanos, sino a los latinoamericanos, primero porque es un mexicano nacido en esta ciudad y porque hasta ese entonces México solo había ganado 2 premios Nobel, el de García Robles, por sus aportaciones para la no proliferación de armas nucleares, con Alba Mirda, una chilena, el premio Nobel de la Paz. Luego, en 1991, cuando Octavio Paz gana el premio de literatura. Nos sentimos también copartícipes, o lo sentimos como muy nuestro a García Márquez, porque García Márquez, escritor colombiano, vivió muchos años en México. Pero lo de Mario Molina era algo extraordinario, ¿no? Obviamente siempre ha habido grandes, y hay grandes escritores latinoamericanos, Vargas Llosa, Borges, Carpentier, Monterroso, el que tú me digas, muchos de ellos eran candidatos viables en algún momento a ganar un premio Nobel. Era como algo más sencillo, más fácil hasta cierto punto. Pero que un mexicano ganara un premio Nobel de Química no era nada fácil. Yo en ese entonces era el director, el coordinador de información científica y tecnológica de Noticieros Televisa, y pues me dio un gran gusto. Hicimos gestiones para conversar con él. El primero que lo entrevistó antes de que recibiera el premio fue un periodista amigo mío muy querido que ya falleció. Lo entrevistó por teléfono. Y cuando ya regresó Mario Molina a México, yo tuve la suerte y por ahí les había compartido una fotografía de una entrevista que le hice.
y además me regaló este libro, que también tiene ustedes por ahí la portada, y me lo autografió. Y este es precisamente una publicación del CONACYT de 1993, 2 años antes de que ganara el premio Nobel, en donde él detallaba claramente por qué la destrucción de la capa de ozono era un problema global. Esa fue la primera vez que conversé con él, tuvimos una entrevista muy larga, yo creo que casi 1 hora, y después él, como mexicano agradecido y con ganas de hacer cosas por su país y por la UNAM, decidió regresar a México y empezar una cruzada mucho más difícil, de acuerdo a algunos científicos mexicanos, que era tratar de mejorar la calidad de aire de la Ciudad de México, considerada en ese entonces como una de las más contaminadas del mundo. Él se pudo haber quedado en MIT o estuvo haciendo también investigaciones en San Diego, en la Universidad de California, en Berkeley, en fin. Decidió regresar a México. En el 2004, si mal no recuerdo, se abrió el centro Mario Molina y Rodolfo Lassi, quien fue subsecretario de Semarnat y que hoy es el director del programa de medio ambiente de la OCDE, pues se hizo cargo de este centro. Y hoy precisamente Lassi escribía sobre cómo algo que parecía muy complicado, muy difícil porque era un problema global, que era combatir, tratar primero de preservar y después de restaurar la capa de ozono, que era algo muy difícil. Para Mario Molina había una tarea todavía mucho más difícil, que era tratar de ayudar a mejorar la calidad del aire en nuestro país. Entonces, bueno, pues en su momento estamos hablando ya de justo estamos hablando prácticamente hoy, de hace 25 años, cuando se anunció que Mario Molina, junto con dos doctores, con los que había llevado investigaciones de manera paralela durante muchos años, el doctor Sherwood, el doctor Rusek, habían ganado el premio Nobel. Y hace un par de años tuve la oportunidad de ir precisamente a la sede del premio Nobel en Estocolmo. Fui con mis hijos y bueno, les expliqué cuál era la importancia de este premio que había decidido en su testamento Alfred Nobel. Y estuvimos recorriendo las salas, les enseñé a García Robles, les enseñé a Octavio Paz y después a Mario Molina, que también por ahí tienen algunas fotografías de esta sala, porque Mario Molina era un premio Nobel que ya es decir mucho, pero era uno de los científicos más reconocidos a nivel mundial precisamente por la importancia de sus aportaciones. Entonces hay una sala destinada a estos grandes científicos, y si de por sí es de gran orgullo que Mario Molina fuera premio Nobel, lo era aún más ingresar a esa sala con un selecto número de científicos de todo el mundo y encontrar la fotografía del mexicano. Así es que yo en lo personal siempre me sentí muy orgulloso y además muy, muy halagado. No puedo decir que era su amigo, pero sí tuve la oportunidad de conversar con él y de entrevistarlo varias veces en el transcurso de los años. Ok, muy bien. Y por ejemplo, Miguel, considerando a Mario Molina como uno de los principales investigadores justamente en esta área de química, ¿cuáles consideras o cuáles han sido los principales aportes del científico doctor Molina? Bueno, pues precisamente por los que recibe el premio Nobel, ¿no? Él junto con los investigadores se dan cuenta que cada año la capa de ozono se adelgaza, sobre todo en el círculo polar ártico. ¿Por qué? Pues porque él descubrió que los clorofluorocarbonos, unas sustancias que se les conoce como CFCs, que estaban en todos los aerosoles y en las unidades de refrigeración, no importaba en dónde se utilizaran, en cualquier país, en cualquier continente, en cualquier hemisferio, todos iban al mismo lugar y estos iban adelgazando la capa de ozono, que para que la gente pueda entenderlo es como si habláramos de la piel, de nuestra piel. En este caso estamos hablando de la piel del planeta. ¿Qué pasa cuando no tienes piel? Cuando te cortas, cuando te rasgas, cuando te quemas, pues entonces el daño sobre tus tejidos puede ser muy fuerte, y en el momento en que esta capa se deteriora, los rayos ultravioletas entran de una manera mucho más directa y estaban causando problemas en la fauna del continente americano, en el sureste, en el sur, en la Patagonia,
pues algunos se quedaban ciegos, tenían problemas de visión, tenían problemas obviamente cutáneos, lo mismo también pasaba con algunos cultivos. Y lo que él hace no solo es descubrir lo que está sucediendo, sino sobre todo qué hacer para preservar la capa y revertir el daño. Y él genera, junto con estos científicos, un movimiento que se vuelve global y que desencadena el protocolo de Montreal, que precisamente es un protocolo que firman la gran mayoría de los países que están eh, incrustados en Naciones Unidas, para que con los años ellos vayan cambiando todos sus sistemas y sus patrones de producción e ir eliminando los FCs, buscar otro tipo de compuestos más amigables con el medio ambiente o menos dañinos, y con los años esto se fue concretando. La capa de ozono todavía no se acaba de restaurar completamente. El doctor Molina me decía la última vez que pues esto iba a suceder ya en algunos años, quizá por ahí del 25, pero que él veía con mucho agrado cómo la capa de ozono se iba restaurando. Recuerdo la última vez que platiqué con él, yo le preguntaba que, pues, qué iba a pasar con el cambio climático, ¿no? Que es la principal amenaza que está afectando al planeta y a los seres humanos, a todas las formas vivas en el planeta, que si él todavía tenía confianza en que esto se pudiera revertir. Y él era muy optimista y decía que él pensaba que sí, porque hoy tenemos cosas que no teníamos antes, que era la tecnología, y dos, había recursos, sobre todo en los países ricos, lo que faltaba era voluntad política. Pero él ponía un símil precisamente con lo de la capa de ozono. Dice, si en aquel momento se generó un movimiento mundial para que todas las industrias cambiaran sus procesos de producción y los gobiernos desarrollaran más y mejores políticas públicas, legislación ambiental, pues él pensaba que esto también se podía hacer con el tema del cambio climático, pero aquí ya hemos visto que este es un problema muchísimo más complejo. Y precisamente con lo que dices sobre pues, sus aportes y la investigación que hizo sobre la composición y la deformación de la capa de ozono, eh, ¿cómo, cómo llegó la noticia o el descubrimiento en los noventas o la popularización de las aportaciones del doctor Molina en los noventas, tiempo en el que todavía el discurso sobre la protección del medio ambiente pues era muy distinto a como lo vemos hoy en día? El discurso ya existía. Yo empecé a hacer periodismo ambiental hace 40 años y hace 40 años ya hablábamos de cambio climático y hace 30 y tantos años ya hablábamos del deterioro de la capa de ozono. O sea, ya se sabía, ya se conocía. La diferencia es que las consecuencias por el cambio climático cada año se van acelerando y por lo tanto la ventana de oportunidad que tenemos para cambiar lo que se tiene que cambiar cada vez es más reducida. Si no hacemos lo que tenemos que hacer de aquí a 10 años, no más, los científicos, entre ellos Mario Molina, decían que esto era irreversible. Mario Molina era muy bien visto, muy querido en la comunidad científica. Al Gore, que fue vicepresidente de los Estados Unidos, y que cuando perdió la elección contra Bush Jr., empezó una cruzada para convencer a los líderes de todo el mundo de que el calentamiento global era una realidad y de que el cambio climático era una realidad. Y él tenía un panel de científicos, entre ellos Mario Molina, y le decía que era de sus científicos consentidos. Yo tuve la oportunidad de estar con los dos en un evento de cambio climático en Zacatecas hace 10 años, que organizó la gobernadora Amalia Hernández, y platiqué ahí con los dos, y Gore se refería con mucho cariño al mexicano. Años después, Barack Obama también lo integró a un selecto grupo de asesores científicos, además de que Mario Molina participaba desde hace muchos años en el panel intergubernamental de científicos del mundo sobre el tema del cambio climático. Y aquí en México, bueno, pues a últimas fechas él era parte del Consejo Científico de la CAME, de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, precisamente para desarrollar políticas públicas que mejoraran la calidad del aire. Entonces, no estamos hablando de cualquier científico, estamos hablando, como sea, de un científico top. Obviamente hay muchos científicos del mundo. Ayer se dio a conocer los nuevos premios Nobel de Química, y todos ellos tienen una aportación muy importante. Pero cuando ya valoras
cuál es el impacto global o la importancia real en el tiempo que tienen sus aportaciones, pues Mario Molina sin duda era y es un personaje que está pues en esa lista, en ese top de científicos globales. Ok, perfecto. Y digo, sí es muy claro que evidentemente marca un fuerte rigor tanto académico como en la importancia de la humanidad en el área de investigación y bueno, en general toda esta parte del mundo, pero nos gustaría que nos hablaras un poquito acerca de que, bueno, finalmente tuviste la oportunidad de conocerlo, entonces, para ti, ¿cómo era el doctor Mario Molina? Pues mira, era increíblemente sencillo, muy sensible, pues era como platicar con cualquier persona, ¿no? Uno pensaría que un premio Nobel pues es así como, pues no sé, la, la gran personalidad que sí lo son, pero generalmente los científicos son, son mucho más humildes. Había una cosa que me gustaba mucho a Mario Molina cuando llegaba a algún evento, me tocó estar en algunas ocasiones con él, sobre todo en este evento de Zacatecas, y lo recibían casi como un rockstar, lo cual era algo extraordinario para un científico y más para un científico mexicano. Entonces cuando lo presentaban los estudiantes, la gente se emocionaba mucho. ¿Por qué? Porque era muy sencillo, su trato era muy simple, muy normal, como si estuvieras hablando con cualquier persona. Entonces esa calidad, esa cualidad que tenía Mario Molina, yo es una de las que más recuerdo y las que más destaco. Y tuvo la fortuna pues de disfrutar su premio durante 25 años y este reconocimiento, porque aquí en México y en el mundo estamos muy acostumbrados, por ejemplo, a crear muchas veces héroes ficticios, ¿no? O héroes de papel, ¿no? Los deportistas, los cantantes, los actores, sobre todo los futbolistas que están de moda y que tienen grandes millones de seguidores en todo el mundo, caso Ronaldo, Messi, en fin, y sin demeritar sus logros y sus aportaciones, porque nos llevan entretenimiento, espectáculo, alegrías, etcétera, pues sus triunfos o sus logros son pasajeros, ¿no? Una vez que se retiran o se van, pues quedan las estadísticas y se acabó. Pero ese tipo de personajes que generan cosas que hacen que tengamos un mayor bienestar, que vivamos mejor, que tengamos mayor salud, que el planeta tenga mayores expectativas, no son muchos. Entonces, el que él fuera reconocido en su tiempo y que fuera precisamente también recibido, como les decía, por propios extraños, pues yo creo que era algo muy importante que él tenía. Y de ahí también su compromiso con México y con los mexicanos de estar aquí haciendo investigación, de estar en la academia, porque todas estas personas no solo son motivadores, sino que también son inspiradores de jóvenes mexicanos y de otras nacionalidades, de jóvenes científicos que ven que se convierte en un modelo a seguir, no solo por lo que ha hecho, sino sobre todo por cómo es, ¿no? Entonces Mario Molina yo diría que era una voz autorizada, global, escuchada, que tenía un impacto y que son de esas voces que nos van a hacer mucha falta, sobre todo en un país como el nuestro, en un momento en donde la cuarta trastornación, como yo le llamo, pues está afectando seriamente muchas instituciones y está dejando cada vez con menos presupuestos o con menos recursos a la ciencia, a la investigación, a la academia. Yo creo que va a ser una de esas voces que se extrañen mucho porque él no tenía compromisos políticos, ni tenía compromisos con ningún gobierno de ningún signo, de ninguna tendencia o ideología. Entonces, además era un personaje bastante valiente para decir lo que pensaba. Por ejemplo, cuando Donald Trump ganó, pues hizo críticas muy duras, sobre todo cuando anunció que se salía del Acuerdo de París, cuando estaba promoviendo el uso nuevamente del carbón. En el caso de México, cuya política nuevamente es una política energética regresiva que promueve el uso del carbón y de los hidrocarburos y que bloquea la inversión para energías limpias y renovables. Usted no tenía ningún empacho en decirlo, pero además lo decía de una manera elegante, no era un tipo rudo o grosero,
Era una gente que además eh, se basaba, como era él, precisamente en investigaciones, en aportaciones científicas. Hay que recordar que él fue de los pocos científicos mexicanos que en los últimos meses promovió abierta y decididamente el uso del cubrebocas e hizo una serie de aseveraciones, si no de manera directa en contra de las autoridades que están manejando la pandemia del COVID en México, sí había una crítica implícita de por qué estas no promovían de manera abierta y directa el uso del cubrebocas. Y él sí. ¿Y por qué? Porque nuevamente en las investigaciones que él había hecho y otros científicos en otros países habían encontrado que en ciudades como la Ciudad de México, por su altura y precisamente por ser una ciudad contaminada, con partículas suspendidas, las famosas partículas matriculadas que son 2.5 o 10, estas partículas en el aire de la Ciudad de México se convierten en un vehículo que permite o que puede permitir más fácilmente la propagación y la transmisión del COVID. Y esto yo diría que fue una de sus últimas cruzadas y sus últimas aportaciones para que los ciudadanos y las autoridades entendiéramos que el tema del cubrebocas no es una cuestión de moda, no es una cuestión estética, y que no solo te protege en ambientes cerrados cuando no hay una gran distancia, sino que también nos puede ayudar mucho en espacios abiertos, ¿no? Yo diría que pues de lo que a mí me tocó conocer y sobre todo saber de los últimos tiempos, yo creo que esa sería pues sin duda su última gran aportación. Muchas gracias, Miguel, por tus palabras sobre el doctor Mario Molina y por ayudarnos a comprender y entender más la importancia de este científico mexicano que, pues, lamentablemente falleció en estos días, pero esperamos que esté descansando en paz y, pues, nos deja un gran legado y muchos retos, ¿no? Como a nuestra generación, como jóvenes y como mexicanos. Así es, y nos deja un gran vacío porque te digo, su voz autorizada nos va a hacer mucha falta, sobre todo en esta época. Se va a extrañar mucho sus convicciones, el que pudiera alzar la voz, el que pudiera hacer una crítica siempre constructiva. Eso nos va a dejar un gran vacío porque pues estos personajes, más allá que sea mexicano o no, estos personajes pues no se dan en maceta, ¿no? Es muy difícil encontrar mexicanos de ese calibre, de ese perfil, como el que tenía el doctor Molina. Así es, Miguel, así es, y pues muchas gracias por tus palabras y tu participación con nosotros. Al contrario, muchas gracias a ustedes, un gusto compartir con ustedes.